Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Esta noticia me ha sorprendido bastante. En la noticia comentan que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried, básicamente FTX, conspiraron para mantener a Bitcoin por debajo de los $20.000, vendiendo los Bitcoins de sus clientes. Para que veáis cómo hay entidades en el mercado que pueden tener interés en mantener el precio de Bitcoin bajo. Y de igual forma también podría llegar a suceder al revés, que en el futuro quieran llevar al precio de Bitcoin arriba. Hoy en Bitcoin estamos viendo una caída bastante interesante, un 2,84% actualmente, que va en línea con lo que ya esperábamos después de haber comentado en repetidas ocasiones las muestras de debilidad que nos estuvo dando el precio. Ya no solo con la distribución que hizo el fin de semana, que como comentábamos ayer se confirmó tras el rechazo sobre la zona del VWAP mensual, sino que también, como veis, acabamos rompiendo lo que era el soporte de los 27.425 y tras esto tuvimos el test de reingreso para buscar la parte baja de la estructura, que era el principal objetivo del reingreso. Y es que además el movimiento ha sido bastante agresivo, está demostrando todavía bastante debilidad el precio. Y mirad ahora mismo dónde se encuentra. Como veis, está incluso volviendo a buscar este equilibrio en la estructura que teníamos aquí en el pasado, ya que actualmente, como veis, ya está rompiendo la parte alta de esa estructura y también la parte baja de esta estructura anterior. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Esta estructura distributiva ya ha sido confirmada, el movimiento ya inició, así que creo que no es interesante tenerlo más en el gráfico. Esta estructura de aquí creo que tampoco nos interesa y vamos a volver a esta otra estructura de aquí. Aquí sí que me gustaría destacar la ruptura de esta dinámica alcista que tuvo el precio, que en cierta manera es lo que está haciendo también que se acelere este movimiento bajista. Mirad cómo rompió esta dinámica, testeó y comenzó a caer con más fuerza. Ahora, volviendo a trabajar esta estructura, en caso de llegar a consolidar este reingreso con un test sobre la zona de los 26.798, tendríamos oportunidad de buscar shorts hasta la parte baja de la estructura, que sería nuestro principal objetivo. Ojo, con una zona que también debemos de tener en cuenta en el camino, el VPOC, que está sobre los 26.033. Pero antes de eso también estoy viendo aquí una zona bastante importante, que es justo donde está el precio ahora mismo, la zona de los 26.600 aproximadamente. Como veis, aquí tenemos un pequeño nodo y será importante ya ver la reacción que tenga el precio sobre estos niveles, ya que en caso de ver compradores de forma agresiva en esta zona que rechacen el intento de reingreso, entonces de momento podríamos seguir manteniendo una cierta tendencia alcista a pesar de este movimiento correctivo, porque como veis, el mínimo anterior como tal podríamos considerar que fue este de aquí. Pero desde luego que la pérdida de momentum alcista se evidencia sobre todo con la ruptura de esta dinámica alcista y con las huellas que hemos comentado anteriormente. Tras estos reingresos, claramente estamos viendo muestras de debilidad en el precio. Ahora bien, ¿serán muestras de debilidad para llevar al precio a niveles operativos más bajos, buscando la liquidez que comentábamos en días anteriores que había en zona de longs? Pues luego vamos a estar revisando también los mapas de liquidaciones para ver si esta liquidez ya se la han llevado por delante o si todavía puede llegar a quedar más. En caso de tener un rechazo sobre esta zona operativa nuevamente, se podrían entonces comenzar a valorar o por lo menos a buscar algún tipo de setup alcista. Pero sinceramente me gustaría ver un cambio de contexto fuerte para poder buscar con convicción esos setups alcistas, porque es que las huellas que hemos tenido en estos últimos días eran de extrema debilidad, como lo comentábamos ya en el vídeo de ayer. Y ya, si esta debilidad continúa con ese reingreso, vamos a estar buscando shorts en el momento en el que vaya a consolidar el reingreso sobre esta estructura. Ya que además tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es hasta dónde llegó este movimiento alcista, este que vino todo desde aquí. Qué casualidad que fue justo hasta esta zona de máximo. Nótese la ironía. Y ahora, si tenemos ese reingreso y esa consolidación, también esperaríamos que lo más rápido posible alcanzase la parte baja de la estructura. Y luego, otra cosa que no se nos puede olvidar, ya más enfocados en el gráfico diario. Recordemos lo que dijimos justo cuando vimos este primer rechazo sobre la zona del VPOC. La importancia que tenía el romper esta zona operativa para poder entonces buscar objetivos más alcistas.
Como veis, el precio no lo ha conseguido y, como ya comentábamos en el pasado, quizás necesitaba buscar un poquito más de liquidez para volver a atacar con fuerza. Este setup solo es si vemos ese rechazo sobre esta zona operativa, porque quizás necesitaba buscar un poquito más de liquidez, ya que en el primer intento se veía cómo le estaba costando bastante al precio. Ahora entendéis la importancia de esta zona operativa. Ahora pasamos ya a revisar las herramientas. Como recordaréis, en vídeos anteriores decíamos que había muchísima liquidez por parte de los long, y mirad todo lo que se han llevado por delante en este último movimiento. Esta primera zona, que estaba cargadísima, que lo comentábamos ayer sobre los 27.000, se la llevaron en el primer movimiento bajista, pero ahora en el segundo están llevándose todo el clúster por delante. La siguiente zona para tenerla como un posible objetivo en caso de que continúe este movimiento bajista serían los 25.766, que es donde estamos viendo también mucha liquidez por parte de los long. Por lo tanto, podría ser el siguiente objetivo en caso de que quisiesen buscar esta liquidez. Como veis, el indicador de tendencia está marcando de forma bastante agresiva la tendencia bajista actualmente ya desde hace un rato. Ahora, pasando con Bookmap, veíamos algunas zonas de compra intentando defender al precio sobre los 27.000, 26.900. Ahora mismo estamos viendo también volumen de compra sobre los 26.500 y también sobre los 26.000. Por parte de las ventas, como veis, se veían en la zona de los 27.500 antes de iniciar este último movimiento bajista. Ahora mismo ya no se ve gran cosa, quizás un poquito sobre los 27.400, pero el volumen es bastante menor. En el multibook veíamos órdenes de compra sobre la zona de los 27.080, fueron absorbidas en el movimiento bajista. Entraron algunas compras también sobre los 26.800 y ahora actualmente vemos compras sobre los 26.500. Y bueno, vamos a terminar revisando de Kingfisher. Como veis, ya no hay liquidez prácticamente por parte de los long, empezamos a ver liquidez por parte de los short, eso sí. De hecho, tenemos aquí un clúster bastante grande desde los 27.267 hasta prácticamente los 28.170. Como veis, hay varios picos, pero bueno, lo contamos todo como uno. En los CVDs vemos cómo Binance sigue al precio, Bybit acumulando bastante spot durante el movimiento bajista, Bitget acumulando también spot justo en el final de este movimiento bajista, OKX siguiendo al precio, BitMEX siguiendo al precio y Bitfinex acompañando al precio durante el movimiento bajista, pero comenzando a abrir longs justo en el mínimo del movimiento. Y en estas últimas horas estamos viendo más liquidez por parte de los short. Tenemos un primer clúster hasta los 26.980 con el pico de liquidez sobre los 26.765 y luego tenemos liquidez desde los 27.148 hasta, podremos decir, que los 27.519, con un pico de liquidez sobre los 27.256.